Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es simplemente tratando de analizar y hablar un poquito sobre la situación que en este momento están atravesando miles de migrantes haitianos en la frontera entre México y los Estados Unidos. Se calcula que alrededor de 14.000 haitianos están varados debajo del puente que conecta la frontera entre los Estados Unidos y México. Señores, nada de duda que cuando se habla de esa crisis migratoria que de una forma u otra en este momento está enfrentando la administración de Joe Biden, no cabe duda que cuando tú le sumas eso, esta crisis migratoria que están provocando alrededor de 14.000 haitianos que están buscando la forma de cómo ingresar al territorio norteamericano, y ustedes le suman a eso la migración normal de miles de personas que vienen de Centroamérica, como el caso de los salvadoreños, de los guatemaltecos, pero también de los hondureños. Eso le dice a ustedes que la situación en términos políticos de la administración de Joe Biden en este momento es sumamente difícil. Claro, hay algo que hay que entender. En este momento, miles de migrantes han convergido bajo el puente que conecta del Río, una ciudad pequeña en Texas, y la ciudad de Acuña en el territorio mexicano, creando un campamento improvisado con pocos servicios básicos en un intenso calor en la última emergencia fronteriza que enfrenta el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Los migrantes son en su gran mayoría haitianos, pero también están presentes ciudadanos cubanos, venezolanos, nicaragüenses, pero también salvadoreños. La frontera sur de los Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un punto de cruce para las personas que vienen de México o a través de México desde otros países hacia los Estados Unidos. La inmigración mexicana se redujo en casi un 90%. En cambio, la mayoría de estas personas provenían de Centroamérica, lo cual nosotros tenemos que hablar de Honduras, Guatemala y El Salvador. La falta de oportunidades económicas, muy a menudo la violencia, la corrupción e inseguridad alimenticia, incluido el miedo a los carteles y la violencia de las pandillas, son muchas de las razones por las cuales la mayoría de las personas centroamericanas, y en este caso, cuando hablamos de la población haitiana, son las razones por las cuales muchos de ellos están tratando de cruzar la frontera sur de los Estados Unidos. Claro, el trabajo que tenemos que hacer es abordar las causas fundamentales. De lo contrario, continuaremos viendo el efecto, lo que está sucediendo en la frontera entre los Estados Unidos y México. Los solicitantes de asilo, un término legal que significa persona cuya solicitud para encontrar refugio en otro lugar no ha sido procesada, llegan a los Estados Unidos a menudo pasando por otros países en el camino. En septiembre del 2019, la Corte Suprema confirmó una decisión del gobierno de que cualquier solicitante de asilo que ingresara a los Estados Unidos después del 16 de julio del 2019 se le negaría automáticamente el asilo si no había intentado buscar refugio en un país por el que había viajado en su camino a la frontera. Contrario a muchos informes de los medios de comunicación, los migrantes no tienen que presentarse en un puerto de entrada legal para solicitar. Solo necesitan hacer valer ese reclamo ante el primer funcionario de ICE o de aduana y protección fronteriza que encuentren o presentar una solicitud para solicitar asilo dentro del año de su llegada. La patrulla fronteriza enfrenta graves retrasos en el procesamiento de más de 10.500 migrantes quienes esperan en condiciones precarias bajo el puente internacional que conecta a la
Ciudad del Río, en Texas, con Acuña, en México. Mientras que las autoridades aseguran que miles más estarían cruzando la frontera en los próximos días. Aparte de los centroamericanos, debemos sumar ahora la enorme cantidad de haitianos buscando entrar al territorio norteamericano utilizando la frontera sur de los Estados Unidos, lo cual agudiza lo que la crisis humanitaria que en este momento está sufriendo el gobierno de los Estados Unidos y su actual presidente Joe Biden. Del Río es una pequeña comunidad fronteriza de Texas con menos de 36,000 habitantes, la cual se ha convertido en el epicentro de una ola migratoria en esa zona de la frontera sur por la llegada de miles de personas que se protegen del calor bajo un puente, mientras a ser procesado por agentes de la patrulla fronteriza. La patrulla fronteriza dijo en un comunicado que estaban aumentando la dotación de personal en el Del Río para facilitar un proceso seguro, humano, pero también ordenado. Se ha proporcionado agua potable, toallas y baños portátiles. Agrega el comunicado, mientras los migrantes esperan ser transportados a las instalaciones. Miles de migrantes, la mayoría procedentes de Haití, esperaban a ser detenidos por la patrulla fronteriza, que no da abasto para atender y alojarlo a todos. Lo puesto, el gobernador de Texas ordenó cerrar los puestos fronterizos, pero el gobierno federal desestimó dicha medida. Según los informes, quienes acampan debajo del puente internacional del Río, en su gran mayoría son haitianos, no los centroamericanos a quienes el expresidente obligó a permanecer en México, mientras se procesa sus solicitudes de asilo. Si de hecho son haitianos, es posible que no sepamos cómo llegaron a ese lugar, precisó para buscar asilo, pero sabemos las razones que están detrás de dicha necesidad. Haití es un país pequeño que comparte una isla con la República Dominicana en la región del Caribe. Un país que ha pasado por un infierno a lo largo de los años, pero especialmente durante las últimas semanas. En julio, un grupo de mercenarios extranjeros asesinó al presidente haitiano, sumiendo este empobrecido país en un caos total, económica, pero también políticamente. Desde que Joe Biden llegó al gobierno de los Estados Unidos, la política migratoria del país viró para dejar atrás algunas de las medidas más restrictivas de Donald Trump. Ante la noticia de dichas reformas, miles de migrantes viajaron hacia la frontera con la esperanza de poder entrar al país. Sin embargo, los cambios instaurados por el presidente Joe Biden no suponen una puerta abierta para los migrantes. La mayoría siguen siendo deportados a México, menos los menores de edad, los cuales no estaban acompañados al momento de ser apresados. La mayoría de las personas arrestadas en la frontera del sur son adultos, que son expulsados bajo la autoridad del CDC para el manejo de la crisis de la salud pública del COVID-19. Siguiendo esa autoridad del título 42 del Código de los Estados Unidos, los adultos que vienen de México y de los países del Triángulo Norte, como El Salvador, Honduras y Guatemala, están siendo rápidamente expulsados hacia México. Human Rights Watch dice que durante los 4 meses el presidente Biden ha presionado a México para que redoble su esfuerzo de aplicación de la ley de la migración. El gobierno mexicano ha desplegado miles de agentes de inmigración adicionales y 10,000 soldados mexicanos para detener la inmigrante sin documentado. La administración de Joe Biden continúa expulsando a miles de migrantes a México todos los días sin un debido proceso completo. Estados Unidos anunció que
prepara el envío de múltiples vuelos de deportación hacia Haití para desalentar el cruce masivo de ciudadanos haitianos de esa nación caribeña por la frontera sur con México. De acuerdo con las autoridades migratorias, la operación contará con hasta 8 vuelos diarios al país de la isla La Española. Alrededor de unos 14.000 haitianos que cruzan ilegalmente el estado de Texas en los últimos días. Los inmigrantes irregulares se encuentran retenidos por el Servicio Guardafrontera estadounidense en un campamento improvisado debajo del puente internacional que une la urbe del Río de Texas y la ciudad Acuña en México. Los indocumentados, la gran mayoría de ellos, duermen sin un techo que lo proteja y carecen de los servicios más básicos, lo cual eleva las alarmas en una nueva emergencia humanitaria en la frontera sur de los Estados Unidos, que está conectada con México. Ha llegado esta semana miles de haitianos que han oído hablar de un camino fácil a los Estados Unidos. En lo que parecía ser una procesión interminable a través de las aguas poco profundas del Río Grande, llevando colchones, frutas, pañales y mantas, provisiones para ayudarlos mientras esperan su turno para suplicar su entrada al territorio norteamericano. Estamos lidiando con este tipo de migración realmente nueva, que son estos haitianos que provienen principalmente de Brasil y Chile, dijo Roberto Velasco, director general para América del Norte de la Cancillería de México. Principalmente buscan trabajo, vienen de terceros países, por lo que la repatriación es sumamente difícil. Los gobiernos de Estados Unidos y México han colaborado para de una forma u otra dispersar a los solicitantes de asilo rechazados fuera de la frontera sur de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos también está trasladando a miles de migrantes de otros países al sur de México, donde las autoridades mexicanas los llevan a lugares remotos en su frontera con Guatemala y lo dejan en ese lugar. La oposición republicana apuntó a la administración del presidente Joe Biden como el único responsable por la presencia y las precarias condiciones de vida a las que están sometidos los miles de personas que están tratando de llegar a los Estados Unidos. El presidente demócrata ordenó el cierre temporal de los puentes fronterizos en la ciudad del Río y por el cruce masivo de personas que están ocurriendo en este momento. Esta medida es necesaria para que la patrulla fronteriza responda a las necesidades urgentes de seguridad y protección presentada por una afluencia de latinos y caribeños hacia el estado de Texas, apuntó la Casa Blanca. Desde julio, Joe Biden frenó las deportaciones de esos migrantes debido a la crisis política provocada por el magnicidio contra el entonces presidente haitiano Jovenel Moïse, pero podría anunciar su nueva estrategia como una forma de empezar el proceso de repatriación. La situación ha generado que miles de migrantes queden de nuevo estancados en México, un país que no está aceptando. La situación ha generado que miles de migrantes queden de nuevo estancados en México, un país que no está aceptando los deportados que no tengan nacionalidad mexicana y donde viven bajo la amenaza de los carteles y las organizaciones criminales. La organización de Human Rights reporta que en los últimos meses hubo alrededor de 1.500 asaltos, secuestros, violaciones y amenaza de muerte contra migrantes deportados desde los Estados Unidos. El presidente Joe Biden, un demócrata que asumió el cargo en enero, ha revertido muchas de las medidas de inmigración de la línea dura de su predecesor republicano, el expresidente Donald Trump,
pero ha quedado atrapado entre grupos pro-inmigrantes y algunos demócratas que lo han criticado por no hacer más para ayudar a los inmigrantes, y opositores dicen que sus políticas han fomentado la inmigración ilegal hacia el territorio de los Estados Unidos. Claro, en este tipo de trabajo nosotros tenemos que hablar sobre las cifras récords de las detenciones en la frontera, las cuales se mantienen en el nivel más alto en décadas, llegando a 1 millón antes de que termine el año fiscal. El número de niños no acompañados en el Servicio de Aduana y Protección de Frontera de los Estados Unidos realmente está disparado y está fuera de control. Informantes han denunciado las malas condiciones de un centro temporal para niños que ahora también se ha convertido en objeto de una revisión por parte del gobierno. Pero también los grupos de defensa de los inmigrantes han criticado la decisión del gobierno de seguir expulsando a los inmigrantes encontrados en la frontera. Se ha informado que las condiciones en algunos de los campamentos para niños no acompañados son deplorables, carentes de alimentos, atención médica, agua, saneamiento e higiene, pero también de otro tipo de servicios, los cuales son más indispensables. Al 21 de julio del 2021, la coalición de comunidades de la frontera sur informan que 133 personas han muerto desde el 2010 debido a la interacción con agentes fronterizos de los Estados Unidos, incluidas varias que murieron mientras estaban bajo la custodia del CBP. Históricamente los Estados Unidos han recurrido a la disuasión para evitar que la gente se dirija a la frontera entre México y los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está íntimamente familiarizado con estos desafíos, ya que fue vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, en el cual el aumento de los niños no acompañados en el 2014 y anteriormente supervisó los esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la migración en América Central. Señores, no cabe duda que cuando ustedes analizan lo que es la crisis humanitaria que en este momento existe en la frontera sur de los Estados Unidos, y si ustedes le suman a eso la enorme cantidad de nacionales haitianos que están buscando la forma de ingresar al territorio norteamericano a través del asilo, eso le dice a ustedes que la situación en la frontera entre México y los Estados Unidos es una situación la cual nosotros podríamos llamarlo como una crisis migratoria. Una crisis migratoria que todavía el presidente Joe Biden, ya sea por razones políticas o porque no tiene a su alcance aquellas herramientas para disminuir lo que es el avance de esas miles de personas, específicamente cuando hablamos de Centroamérica, que toda la semana caminan atravesando el territorio mexicano para llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Una crisis humanitaria, una crisis migratoria, como quiera que ustedes le llamen, para el presidente Joe Biden es una situación sumamente difícil, para la cual, desde mi punto de vista, hasta este momento, él no tiene una respuesta que pueda ser viable, porque de una forma u otra complazca, porque de una forma u otra llene las expectaciones de todos los grupos pro y anti-inmigrantes que son parte de la política tradicional en los Estados Unidos. Señores, yo no le quito más tiempo. Si ustedes creen que este tipo de trabajo les sirvió de algún tipo de utilidad, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, pero sobre todo compartan este tipo de material. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.